Después vamos a repartir estas otras que son un anexo para que usted tenga un poquito más de material acerca de lo que estamos hablando. Como ya sabemos, ya saben todos, estamos hablando del Señor Jesucristo. Estamos estudiando la verdad acerca de Jesús, nuestro Señor. Nosotros hemos conocido al Señor por la predicación del Evangelio. Hemos recibido de Cristo el testimonio por aquellos que nos han hablado de Cristo cuando recién llegamos a la fe. Alguien nos habló de Jesús, ¿no es verdad? Alguien tuvo que acercarse a nosotros y darnos el testimonio de Jesús y contarnos quién era Jesús, aunque probablemente todos nosotros teníamos una religión o un acercamiento a la religión, pero sin embargo conocer a Jesús personal e íntimamente es otra cosa. Es otra cosa. No es lo mismo saber de Jesús que conocer a Jesús, ¿no es verdad? Y los que hemos entregado nuestro corazón a Cristo, ahora le conocemos y vivimos para Él como es necesario. Bueno, cuando usted nació, cuando cada uno de nosotros nacimos, nuestros padres decidieron ponernos un nombre, ¿no es verdad? ¿A cuántos, sean honestos, a cuántos de ustedes no les gusta el nombre que tienen? Levanten la mano. No les gusta. Pero si tu nombre es bíblico, ¿cómo te va a gustar tu nombre? Tal vez le gustaría cambiarse el nombre. Pero fíjese que cuando yo nací, seguramente mi papá miraron el calendario. Porque como eran católicos, y el calendario ese día celebraba a San Vicente de Paul. Ese es mi nombre. Y la iglesia donde asistía mi familia y yo por algunos años se llamaba la iglesia San Vicente de Paul. Entonces me pusieron ese nombre no al azar, sino con una intención, ¿cierto? Identificarme con la religión, identificarme con el santo de ese día. Ahora, yo lamento que algunos hayan nacido otro día, ¿no? Y que los nombres no sean muy adecuados. Pero todos nosotros recibimos un nombre y nos guste o no, ese nombre tenemos. En algunos casos, para algunos papás, algunos padres, ponerle el nombre a los hijos fue un poco más complicado, porque tuvieron que revisar el árbol genealógico, ¿no es verdad?, para encontrar algún nombre de algún familiar que le gustara, y tuvieron que mover las ramas del árbol genealógico sin que se cayera ningún abuelo del árbol, ¿no es verdad? O en otras palabras, sin que ninguno se sintiera mal o desplazado. ¿Y por qué no le pusieron el nombre mío? ¿Y por qué le pusieron el nombre? ¿No es verdad? Las familias pelean por eso. ¿Por qué el nombre de él y no el mío? No, todos los abuelos pelean por eso, todo el mundo pelea porque... Pero tenemos un nombre. Tenemos un nombre. En la antigüedad, hermanos, los nombres no eran solamente algo con lo que se identificaba la persona, sino que era lo que identificaba el carácter de la persona. O sea, el nombre no era una etiqueta, sino que tenía un objetivo. Le daban ese nombre, como por ejemplo Jacob. Jacob, le pusieron ese nombre porque venía agarrado del tobillo de su hermano y el nombre significa engañador o suplantador, porque quería nacer primero. Y en términos del Nuevo Testamento significa diablo. Y realmente marcaron la vida de Jacob con ese nombre. Los nombres eran casi una profecía sobre las personas. Abraham significa padre de multitudes. No, perdón, padre enaltecido. Y Dios le cambia el nombre y le da el nombre de padre de multitudes. O sea, al cambiarle el nombre, profetiza sobre él. Al cambiarle el nombre a Jacob, le pone Israel, profetiza sobre él. Y Isaac significa risa. Entonces hay un sentido en el nombre. Bueno, hay personas que no les gustan los nombres, entonces tratan de hacer algo. Y hubo un hombre que inventó un nombre que
para un lado es masculino y para el otro lado es femenino. Entonces, al hijo, a la hija, escuche bien cómo le llamó. Le llamó Umlina. Umlina. Y al revés es Anlimu. Entonces, para un lado es masculino, para otro lado es femenino. Porque no quería tener nada que ver con ningún nombre que se pareciera a nada. Bueno, la gente puede llegar a hacer cualquier cosa, ¿cierto? Para darle nombre a los hijos. Pero cuando nosotros llegamos a la Biblia, ¿cierto? Nos damos cuenta de que los nombres tienen sentido. Por ejemplo, Pablo significa pequeño. Significa Pablo. Y Pedro significa piedra. Entonces, el Señor le puso un apodo a dos de sus discípulos y les llamó Boanerges, que significa hijos del trueno, por el carácter violento que tenían estos dos. Ya querían quemar a todo un pueblo porque no recibieron el evangelio o la palabra del Señor. ¿Ya? Entonces, los nombres tenían un significado. De esa manera, cada personaje en la Biblia nos habla de algo. Entonces, hoy día nosotros vamos a hablar acerca de los nombres de Jesús y de los atributos del Señor. ¿Ya? Uno de los argumentos que están a favor de la divinidad de Cristo se encuentra entonces en los muchos nombres que tiene o que se le adjudican al Señor y que se aplican únicamente a Dios. En Mateo 1:21 dice, le dice el ángel a María, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. El nombre Jesús significa Salvador. Entonces ya tenemos un nombre con intención, un nombre al cual se le dio una intención. Entonces, cada nombre que se le da al Señor Jesús en el Nuevo Testamento tiene que ver con algo de su vida. Entonces, a Cristo se le dan nombres que solo pertenecen a Dios. Si nosotros miramos la Biblia, nos vamos a dar cuenta de esto. Estos nombres se aplicaron a Jesús. Algunos fueron aplicados por los judíos que conocían bien el Antiguo Testamento y no dudaron en ningún momento de darle estos nombres al Señor Jesucristo. Primero, a Jesús en el Nuevo Testamento se le llama Dios. Dios. Aunque no es un nombre, es un título y es un título genérico. Sin embargo, a Jesucristo se le atribuye esto. En Romanos capítulo 9, versículo 5, y como siempre ustedes van a abrir la Biblia rápidamente y van a leer, ya están con la Biblia abierta y ya están leyendo, ¿no es verdad? Y Hebreos 1:8, vamos a leer esos dos textos para ver aquí cómo se le atribuye divinidad, ¿cierto?, a Jesús, llamándole Dios. ¿Quién lo encontró? ¿Quién lo va a leer? De a uno nomás, así entendemos todo. Ya, lea Romano. Amén. Pablo está hablándole a los romanos acerca de Jesús y dice que según la carne viene de los patriarcas judíos, de los patriarcas israelitas, ¿ya? Y dice el cual es Dios. Entonces está dando la divinidad. Y Hebreos 1:8. Muy bien, se está hablando acerca de Jesús, del primogénito. ¿Recuerdan? La semana pasada hablamos del primogénito. Y le dice, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios. Se le está atribuyendo entonces a través de este nombre a divinidad a Jesús. Esta expresión, ¿cierto?, de llamarle Dios a Jesús, no tiene que ver con el origen del Hijo, sino que tiene que ver con la posición que tiene Jesús. Es decir, esto tiene que ver con esta
posición de divinidad. No tiene que ver de dónde salió, sino de su posición. Por ejemplo, el Señor Jesús hizo una encuesta entre los discípulos. Ya, ahora que están tan famosas las encuestas, ¿no es verdad? El Señor allá se le ocurrió en Galilea llevar a sus discípulos a un monte, y estando en el monte les empezó a preguntar: a ver, muchachos, díganme ustedes, ¿qué dice la gente? ¿Han oído acaso? No, yo estoy poniéndole un poco más, pero ¿han oído qué dice la gente? Y todos o varios de ellos comenzaron a responder: sí, algunos dicen que tú eres Elías, otros dicen que eres un profeta, algunos dicen que eres Juan el Bautista. Y todos habían oído, o varios de ellos habían oído lo que la gente estaba expresando acerca del Señor Jesús. Pero ahora el Señor los enfrenta a ellos, los confronta a ellos, porque está bien lo que diga la gente, pero ¿qué dicen los discípulos? Y entonces Jesús dice: ¿y ustedes qué dicen que soy? Y Pedro, como ya sabemos que Pedro era siempre el que primero hablaba y el que primero metía la pata. ¿Ya? Entonces Pedro se pone en pie y dice: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Señor dice: Pedro, esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro está dando una expresión que se va a transformar luego en algo muy importante. Pedro está diciendo, repitiendo algo que viene por revelación, ¿cierto? A él. Y él dice: eres el Cristo, algo muy importante para los judíos, porque ellos esperaban al Cristo, esperaban al Mesías. Pero además eres el Hijo del Dios viviente, o sea, tienes divinidad, eres Dios. Entonces el Señor inmediatamente dice: no hay ninguna forma que eso se te haya ocurrido a ti. Viene de mi Padre que está en los cielos. Pero fíjese lo que ocurre con esta declaración. Esta declaración se va a transformar de ahí en adelante en un pilar fundamental de la predicación evangélica, de la predicación cristiana, que le llamaron el querigma apostólico. Usted lo va a encontrar en los siguientes libros del Nuevo Testamento, después de los evangelios, repetido una y otra vez. El apóstol Juan lo dice en el evangelio de Juan, y este versículo lo hemos repetido varias veces, ¿no? Juan capítulo 20, versículo 30 y 31. Muchas otras señales hizo Jesús en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Ahí está la expresión de Pedro, que la dijo en privado con el Señor y los discípulos. Ahora Juan la está haciendo pública y está diciendo: es necesario que crean esto. Es necesario que crean esto. Después pasa la muerte, la resurrección de Jesús, y los discípulos están en Pentecostés, o el día de Pentecostés, cuando son ungidos con el poder del Espíritu Santo. Y en la primera predicación de Pedro se levanta con esa unción del Espíritu y comienza a predicarle a los judíos, a los que se habían congregado allí alrededor del aposento alto, y comienza a hablarles, y en un momento les dice: miren, a este Jesús, al que ustedes mataron y crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Cada mensaje de Pedro en el capítulo 4 y luego en el capítulo 10 en la casa de Cornelio, cada mensaje va a incluir esta declaración de fe. Luego el apóstol Pedro la hace, por decir de alguna manera, una declaración formal, porque en el capítulo 10 de Romanos el apóstol Pablo escribe esta carta y le dice a los romanos, capítulo 10 de Romanos, versículos 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.
Ahí hay como una especie de declaración formal. Esa va a ser la predicación apostólica. Esa va a ser la declaración diaria de los discípulos hablando acerca de Jesús. Es decir, la divinidad de Jesús está presente en cada mensaje de los discípulos y luego de los apóstoles y luego de la iglesia en el primer siglo. Y cada uno de estos mensajes están establecidos o escritos allí en la palabra de Dios, o está dicho por los apóstoles para que nosotros sigamos ese modelo de predicación. Nosotros no tenemos que predicar otra cosa sino a Cristo. El apóstol Pablo se planta delante de los corintios y le dice: yo me he propuesto no saber otra cosa delante de ustedes sino a Cristo y a este crucificado. Porque el medio griego, el medio de la filosofía, les importaba hablar de muchas cosas, pero Pablo dice: no, yo solo quiero hablarles de Cristo. Y luego Pablo le escribe a Timoteo y le dice: mira, es necesario hablarle y orar por los que están en eminencia, por los reyes y toda esta gente, orar. ¿Pero para qué? Para que vengan al conocimiento de la verdad, para que sean salvos y sepan que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. La divinidad de Cristo a través de su nombre está declarada. Es muy importante cómo la Escritura nos habla acerca de Jesús cuando es llamado Dios. Segunda cosa, a Jesús se le llama también Hijo de Dios. No solo Dios, sino también Hijo de Dios. Eben, ¿quedó alguna hojita? No quedó ninguna. Un matrimonio va a tener que... Ahí al matrimonio que está detrás suyo, hermano, atrás. Eso. Hay que ser misericordioso y compartirlo, ¿verdad? Si alguien no tiene, después al final yo le puedo imprimir algunas más, ¿ya? Entonces se le llama también Hijo de Dios. Mateo capítulo 16, versículos 15 y 16, y Juan capítulo 5, versículo 18. A ver, vamos a leer. Mateo 16, 15 y 16 y Juan 5, 18. ¿Alguien? Ahí está, ¿no? Muy bien. Y Juan 5, 18. Muy bien, aquí hay un problema con los judíos, ¿cierto? Los judíos, una de las razones por la que persiguieron a Jesús siempre fue porque a Jesús le gustaba hacer milagros el día sábado, ¿cierto? Sanó a un paralítico en el pórtico de Betesda, sanó a un hombre con la mano seca en la sinagoga el día sábado, a una mujer encorvada, sanó a un ciego. Siempre el Señor hizo estas tareas, estas obras un día de reposo. Y los judíos lo perseguían porque le acusaban de que quebrantaba el día sábado. Bueno, una cuestión de la religión que podemos discutirla en otro momento. Pero además, y esto fue tal vez lo peor, ¿cierto?, que vino a enervar a los religiosos judíos, es que Jesús comienza a decir que Dios es su Padre. Y al decir que es su Padre, entonces se está igualando a Dios. ¿Y por qué les enojaba tanto? Porque nunca antes alguien había hablado de Dios de esa manera. En el Antiguo Testamento no encontramos una referencia a que los hombres llamaran a Dios como su Padre. Entonces ahora aparece Jesús y comienza a decir: yo y el Padre uno somos. Y entonces los judíos empiezan a enojarse. ¿Cómo se le ocurre decir que es hijo de Dios? Entonces ellos comienzan a perseguir a Jesús. Bueno, el Hijo de Dios es, por lo tanto, eterno,
no es que tiene origen en el Padre, sino que es de la misma naturaleza y es Dios como el Padre. El Hijo no desciende del Padre, no es descendiente del Padre. Y en la economía divina, el Hijo en su encarnación se subordinó al Padre. Ahora, la palabra economía viene de una palabra griega, ¿no?, que es la palabra dispensación, ¿no?, que también viene de ese origen, y que tiene que ver, se lo explico así. ¿Cuántos se han tomado un café de máquina alguna vez? Esos cafés que yo sabía que porque también, Rodrigo, le gustan los cafés de máquina, los capuchinos con canela, capuchino con vainilla, ¿no es verdad? Que apretan un botón y curiosamente la máquina le da justo lo que el vaso puede contener, ¿no es verdad? ¿O cuántos han ido a una maquinita para comprarse una barrita de cereal o un chocolate y echan las monedas y apretan una letra y un número y cae la barrita? O una bebida, ¿no es verdad? Eso se llaman dispensadores automáticos. Le dan la medida justa. Así como a veces también no le dan, ¿cierto? Y se quedan con las monedas. Pero normalmente el dispensador automático da la medida justa. Entonces, dispensación o dispensar es eso. Entonces, en la economía de Dios, cuando aparece Jesús en la administración del plan de Dios, Jesús es una parte muy importante porque es Dios que se revela al hombre. Es Dios mismo que toma cierto cuerpo humano, cuerpo de carne y huesos como el nuestro, para que el hombre pudiese conocer a Dios, porque a Dios nadie le vio jamás. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, cuando Jesús nace, ¿cierto? Él viene para mostrarnos al Padre, y entonces ahora Él en ese sentido se subordina, ¿cierto?, al Padre en la encarnación, pero Él no deja de ser nunca Dios. Él es el Hijo de Dios y nunca deja de ser Dios. Los judíos entendieron bien que Jesús se hacía igual a Dios, que decía ser uno con el Padre. Juan 1:14 dice, de memoria, ¿qué dice Juan 1:14? ¿Qué dice Juan 1:14? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahí unigénito se refiere al origen y al carácter único que tenía Jesús. Fuera de Jesucristo no hubo ningún otro Dios encarnado y no habrá ningún otro Dios encarnado. El único Dios encarnado es Jesucristo el Señor. Amén. No existe otro. ¿Ya? Hebreos 11:17. Alguien que lea Hebreos 11:17, por favor. Ahí es donde habla el capítulo de la fe. Lea nomás, por favor. Muy bien. Aquí a Isaac se le llama el unigénito, no porque fuera el único de Abraham, sino porque era el único en su papel continuador del linaje de Israel. No solo porque era el único hijo solito, sino porque era el único que iba a continuar con el linaje de Israel. No, de Ismael no viene ningún linaje de Israel, solo de Isaac. Dios no crearía un pueblo propio de ningún otro, sino solo de los hijos de Abraham. Tercero, a Jesús se lo llama Señor, identificándolo con Jehová el Señor. En el Antiguo Testamento, normalmente los israelitas no nombraban a Dios, no mencionaban el nombre de Dios. De hecho, el nombre de Jehová no tenía vocales, tenía solamente
consonantes. Por lo tanto, con solamente consonantes no se podía mencionar, porque para los judíos, para los israelitas, era innombrable el nombre de Dios, era una irreverencia, ¿ya? Entonces ellos reemplazaban o le añadían el término Adonai, que en hebreo significa Señor, ¿ya? Como Kyrios en griego significa Señor. Entonces a Jesús se le llama Jesús el Señor, y de esa manera se le identifica con Dios o con Jehová del Antiguo Testamento. Hebreos capítulo 1, versículo 10 al 12. Hebreos 1, versículo 10 al 12. ¿Alguno de ustedes usa la versión NBI aquí? ¿Alguien tiene la versión NBI? ¿No? ¿Son todos reina valeristas? Ya. ¿Y la versión NTV? ¿Quién tiene la versión NBI? Ya, a ver si, no para leer este texto, sino si no buscas algún texto en el Antiguo Testamento donde la NBI traduce en vez de Jehová, lo traduce como Señor. En los Salmos, busca en los Salmos para ver eso. Ya, ¿quién va a leer Hebreos? ¿De quién está hablando ahí? De Jesús. Y entonces lo llama tú, oh Señor, hiciste. Está hablando de que fue el creador. Entonces está asociando a Jesús con el Señor o con el Adonai del Antiguo Testamento, que es Jehová. Cuando se citaba el Antiguo Testamento, cuando los escritores del Nuevo Testamento citaban el Antiguo Testamento, reemplazaron el nombre Jehová por el título de Señor. Si ustedes se dan cuenta, no aparece en ninguna parte en el Nuevo Testamento el nombre Jehová, ¿no? Solamente se usó en el Antiguo Testamento, y de esa manera entonces al llamar a Jesús Señor, lo están identificando con el Adonai del Antiguo Testamento. ¿Encontraste algún texto? A ver, ¿cuál? Ya, ¿qué dice? Muy bien. Muy bien. ¿Se da cuenta que nuestra Reina Valera dice en la ley de Jehová? Y ahí se reemplaza. ¿Por qué? Porque la versión NBI hace ese ejercicio, ¿cierto? De cambiar el nombre Jehová por Señor, porque era como hacían los judíos en la antigüedad. No nombraban el nombre de Jehová a no ser que le añadieran, ¿cierto? Porque el nombre Jehová, como ya les dije, no tenía vocales, y aparece revelado en muchas partes el nombre Jehová con un añadido o con un complemento. Por ejemplo, Jehová es mi sanador o tu sanador, Jehová es mi bandera, Jehová proveerá, ¿cierto? Jehová es mi paz, Jehová es mi pastor. Entonces ahí añadían y ponían el nombre Jehová más el añadido en hebreo, por supuesto. Pero cuando ellos lo nombraban, no nombraban, sino que hablaban del Señor, el Adonai. En las oraciones hablaban del Adonai. ¿Ya? Entonces, porque para ellos era tan sagrado el nombre de Dios que no lo nombraban. Y se dice que los escribas, los transcriptores de las Escrituras, los que copiaban las Escrituras, cuando aparecía el nombre de Dios allí, ellos se iban, ¿cierto? Se bañaban, botaban la pluma, se cambiaban ropa y volvían para escribir con una pluma nueva el nombre de Dios, porque con la pluma antigua no podían escribir el nombre de Dios. Entonces imagínense cuánto se demoraban en escribir, ¿cierto? Porque cuántas veces aparecía en un capítulo el nombre de Dios, tenían que hacer eso. Entonces, si para los judíos y los israelitas era así de sagrado el nombre, imagínense para nosotros lo que debería ser. Por eso es que el apóstol Pablo dice que ninguno puede llamar a Jesús
Señor si no es por el Espíritu de Dios. El otro día nos decía el pastor Marcelo, nos contaba que una persona iba a la iglesia y le decía, bueno, vengo a la iglesia para estar bien con el de arriba. Porque hay gente que menciona a Dios o con el tatita Dios, ¿ah? O con el caballero, aunque el caballero tiene otra connotación aquí, ¿no? Pero no le dicen Señor, porque solamente le dicen Señor a aquellos que tienen el Espíritu de Dios. Entonces nosotros le llamamos Señor, no solo porque Él es el Señor, sino porque además nosotros lo hemos reconocido en nuestra vida como el Señor, como el dueño de nuestra vida, ¿ya? Muy bien, seguimos. Ahora pasamos a los atributos. A Cristo se le reconocen atributos que solo le pertenecen a Dios. Es decir, a ninguna otra persona se le reconocen estos atributos porque solo le pertenecían a Dios, pero se le atribuyen en el Nuevo Testamento a Jesucristo. Entonces veamos, Juan 5:26. Juan 5:26. Es decir, el atributo es que es autoexistente. Le dio el Padre tener vida en sí mismo. Tiene vida en sí mismo, no necesita de nada ni de nadie para vivir. Es autoexistente. Segundo, Primera de Juan 5:11. Primera de Juan 5:11. Muy bien. Si Dios nos ha dado vida eterna y esta vida eterna está en el Hijo, significa que Jesús es eterno. Otro atributo de Dios, el Dios eterno, el Olam. No, ahora Jesús es eterno porque tiene este atributo que se le asigna. No tiene principio ni tendrá fin. Mateo 28:20. Mateo 28:20. Sí, deberían saberlo de memoria eso, ¿no? ¿Cuál es el atributo aquí? ¿Cuál? ¿Descubrieron cuál es el atributo de Cristo aquí? Si cuando dice estoy con vosotros todos los días. No, pues es omnisciente que lo sabe todo. Es omnipresente, ¿no? Es omnipresente, está en todas partes, ¿no es verdad? Le dijo ¿a quién? A sus discípulos ahí después de resucitar. Ustedes vayan, prediquen, hablen en mi nombre, bauticen, enseñen todas las cosas y yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin. Pero eso se traspasa a nosotros. El Señor está con nosotros todos los días, ¿no es verdad? El Señor está con los creyentes en China, ¿no es verdad? El Señor está con los creyentes en África. El Señor está con los creyentes en India. El Señor está con los creyentes en Norteamérica. Entonces Él es omnipresente, está en todas partes. Colosenses capítulo 2, versículo 3. Muy bien. En Cristo están escondidos, ¿qué cosa? Todos los tesoros ¿de qué? De la sabiduría y de Él. Entonces Cristo es omnisciente, lo sabe todo, todo lo conoce, no hay nada que sea escondido a Dios, lo sabe todo. Filipenses capítulo 3, versículo 20 y 21. Filipenses 3, 20 y 21. Vamos, Paula, tú quieres leer, pero no te atreves. Muy bien, entonces aquí, ¿cuál es el atributo? Es, no más,
La soberanía tiene que ver con otra cosa. ¿Ah? No se lo reveló carne ni sangre, hermano. Omnipotente. El que puede hacer todas las cosas. El soberano es el que hace lo que quiere. ¿Cierto? Nadie lo domina. Dios es soberano. Nadie le ordena. Pero aquí es que puede hacer todas las cosas. Es decir, Él es omnipotente. Todo lo puede. Entonces, estos atributos son, primero, atributos de grandeza. Ahora veamos los atributos de bondad, es decir, que tienen que ver con su carácter, con el carácter de Dios. Hechos capítulo 3, versículo 14. Hechos 3, 14. ¿Qué cosas? No entendí. Y se los diese el homicida, ¿no? Ya, muy bien, sí está bien. Aquí el carácter de Cristo es que Él es santo. Negaste al santo y pediste que se les diera al homicida. ¿Qué significa esto? Que está infinitamente apartado de todo lo malo, nunca pecó y nunca puede pecar. Eso significa que Él es santo. Aleluya. El Señor es santo. Bendito sea su nombre. Segunda de Timoteo 4:8. Segunda de Timoteo 4:8. Vamos a ver un atributo más de su carácter. Segunda de Timoteo 4:8. Ya, Rodrigo. ¿Cuál es el atributo de Cristo ahí? Justo. Ya. Es justo. Dice, Él va a dar un galardón, me va a dar un galardón, me lo tiene guardado, Él es juez justo y se lo va a dar a todos aquellos que aman su venida. La justicia del Señor es muy importante. Un pastor amigo nos enseñó la justicia. Tiene 6 hijos. Entonces, muchas veces tenía que repartir el postre, una manzana, por ejemplo, y no había para los 6, entonces tenía que sacar 6 pedazos. Entonces, repartía una manzana entre 2. Y todos, por supuesto, todos querían repartir para sacar, porque típico chileno, el que reparte toca la mejor parte, ¿no es verdad? Entonces él decía, esta es justicia, uno parte y el otro escoge. Entonces el que partía la manzana tenía que ser lo más justo posible para no perder. Porque si partía mal y quedaba una parte más grande, el otro iba a escoger la parte más grande. Entonces ahí decía, ¿quién va a partir? ¿Quién va a partir la manzana? Bueno, Dios es justo, nunca se equivoca en su justicia, nunca da más o menos de lo que la persona merece. El Señor es justo, amén. Justo, equitativo, es perfecto en sus juicios. Ya, Romanos 8, 35 al 39. Muy bien, ¿cuál es el atributo allí? Amor. Jesús es amor. Aleluya. Está manifestado su carácter amoroso ahí, ¿no? ¿Verdad? Ahora, todos estos atributos, ¿cierto? Su
su autoexistencia, su eternidad, su omnipresencia, su omnisciencia, su omnipotencia, su santidad, su justicia y su amor. Todos estos atributos nos ayudan para que nosotros podamos amarle a Él, para que nosotros podamos confiar en Él. No hay ninguna forma de que nosotros podamos amar al Señor y confiar en Él sin conocerle. Nadie confía en alguien que no conoce. Al contrario, cuando alguien que es desconocido nos habla, nosotros inmediatamente nos ponemos a la defensiva. ¿Qué querrá este? Pero cuando nos acercamos al Señor y conocemos sus atributos y sabemos que Dios todo lo sabe, que no se le escapa nada, que siempre estará atento a nuestra necesidad, porque lo sabe, porque sabe nuestra necesidad. Si nos acercamos a Jesús, que es todopoderoso, cuando estemos en una situación difícil, sabemos que este Jesús todopoderoso va a actuar con su atributo y va a ayudarnos donde nosotros no podemos. Cuando nosotros digamos, ya no puedo más, bueno, el Señor dice, yo puedo porque soy todopoderoso. Cuando encontremos que se ha hecho injusticia con nuestra vida, confiamos en Jesús porque Él es justo y Él hará justicia. Y cuando nos sentimos despreciados, decimos, Jesús me ama. Jesús me ama. Y no importa quién me desprecie. No importa nada, dice Pablo, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Al final de su hojita allí usted tiene una conclusión, ¿cierto? Para que usted haga una aplicación personal. Usted lo va a hacer después en su casa. Va a sentarse frente a la hojita, va a orar y va a decir, Señor, por cuanto tú eres omnipresente y omnisciente, entonces yo voy a, ¿cierto? Y ahí usted va a poner lo que usted va a hacer en cuanto a los atributos del Señor. En primer lugar, Él es Dios. Jesús es Dios. Por lo tanto, podemos confiar en Él, porque Él es Dios. En segundo lugar, sus atributos nos enseñan cómo es Él, de tal manera que podemos acercarnos a nuestro Señor. Amén. Así que eso usted lo hace en su casa, y si usted después quiere compartirlo en Facebook, póngalo en Facebook, ¿cierto? No ponga eso que hoy día me siento triste, que hoy día me siento enamorada, nada de esas cuestiones. Ponga, Jesús me salvó, Jesús me amó, Jesús hizo esto por mí. Aleluya. Oramos al Señor, amén. Oramos a Jesús. Padre, gracias por tu Hijo Jesucristo que nos amó con amor eterno. Gracias porque manifestó su amor para con nosotros. Gracias, Jesucristo. Gracias por todos tus atributos eternos que son muy importantes para nuestro acercamiento y nuestra comunión contigo. Gracias porque no nos hemos acercado a un ritual, no nos hemos acercado a una religión, nos hemos acercado a un Dios vivo y real y poderoso y que hace todas las cosas, aleluya, para el bien de sus criaturas y en especial para el bien de sus hijos. Gracias por habernos llamado, gracias por haber santificado nuestra vida, gracias porque ahora somos parte de este pueblo que es real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Gracias, Señor, por esta comunión tan hermosa que tenemos contigo, y gracias por considerarnos en tu obra para servirte, Señor, y colaborar en la extensión de tu reino y en la edificación del cuerpo de Cristo. Te honramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Usted va a recibir una hojita, esta hojita que